Y el que no sirve, no sirve. Así que estamos siempre preparados y dispuestos para servir. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Amén. Quiero dar un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de TV Kairos. Decirles que aquí se encuentra un lugar muy especial donde Dios se mueve en medio de su alabanza, donde Dios hace milagros, prodigios, donde estamos viendo cada día vidas restauradas, sanadas, fortalecidas, gente que venía sin ganas de pelear, sin ganas de seguir adelante y viendo cómo Dios ha transformado su lamento en baile. Cantábamos una canción y es que hay un vino celestial, hay un vino que viene de Dios que puede hacer que tu corazón se alegre. Estás en tu casa, estás triste, estás cansado, quizás estás aburrido de la vida, pero quiero decirte que si pruebas del vino de Dios, volverán a ti las fuerzas para continuar hacia adelante. Así que te damos, como no, la bienvenida porque están sintonizándonos, pero sí te invitamos, ¿verdad?, que te quedes con nosotros este tiempo, que vamos a estar compartiendo este tema, esta secuencia, ¿verdad?, que vamos a estar compartiendo sobre las maldiciones generacionales. Así que te invitamos a que nos acompañes. Creemos que Dios tiene algo para ti muy especial. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Dile a que está al lado, no solo por mí, es por los que van a quedar después de mí. Porque yo recibí algo por herencia, lo expliquemos el otro día. En lo natural, nadie puede decir que no recibió a alguien por herencia. Algunos dicen, mi padre no me dejó, vamos, nada más que hambre, igual. Tu padre te dejó hambre, pero tu ADN y 1000 cosas que tú tienes son de tu padre. ¿Cuántos me entienden? Y cualquier científico se pondría a averiguar y sabría quién es tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo. No conocería según qué funciones o según qué formas, pero conocería de que viene de la misma descendencia. Así que esto pasa en lo natural, también pasa en lo espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Veo que hay mucho entretenimiento, si podemos poner atención, si alguien tiene ganas de hablar, hay un rinconcito, lo pone ahí contra la pared y se acabó. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Digo conmigo, sí o sí, tengo herencia. Y no tiene que ser ni económica ni física. Hay una herencia que es espiritual y es muy importante para todos. Amén. Y yo quiero decirte que es importante de que tú sepas. Mira, ¿sabes una cosa? Yo me preguntaba yo, bueno, ¿hasta qué punto yo conozco mi descendencia? Y yo pensaba, bueno, a mi padre lo conozco, ¿vale? Entre comillas. Bueno, acabo de decir algo que algunos se ríen porque, bueno, no conozco a mi padre. Conozco al hombre que me crió, con 40 y tantos años, 40 años me enteré que no era mi padre, pero fue el que me cuidó, el que me ayudó, el que me protegió, ¿verdad? Y para mí es mi padre, o sea, no hay más, ¿verdad? Pero si sacaran ahora el ADN, verían que no es mi padre. ¿Cuántos me entienden? Pero hay un vínculo más fuerte, que es el vínculo del amor, es algo espiritual también, que para él es mi padre, ¿sí? Pero hay un dicho por ahí que dicen que, no malinterpretéis, pero dicen que los dueños de los perros se acaban pareciendo a los perros. y él tiene casi todo de su padre, de su padre que no es su padre, o sea que casi todo lo que tiene es de ese padre, ¿no? Que no fue el biológico, pero que fue el que lo crió. No me puedo dar aire, no podemos tener ventiladores, no podemos hacer, usted nos ve chorreando, es porque no podemos hacer otra cosa. Tenemos que pasar calor, vale, de momento. Entonces, es verdad que uno acaba adoptando, ¿verdad?, cosas con la gente que vive, ¿sabes? Cuando vives con alguien muchos años, dicen que dos que se acuestan en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión, y es verdad, ¿no? Y eso es bueno, porque la Biblia dice que tenemos que buscar el acuerdo, ¿no? Que tenemos que tener el mismo pensar, el mismo sentir, y así pasa, ¿no? Hay algo que va más allá que todo esto, y es que no importa ni siquiera en un momento dado el hecho de que el ADN pueda ser o no. Lo que es importante es cuando tú tomas a la persona por autoridad y por padre. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Así como en lo espiritual, hay gente que a nosotros nos toma como autoridades y como padres de ellos,
Y cuando van a hacer, cuando van a decidir, cuando tienen un problema, cuando le viene una dificultad, vienen a buscar. ¿Por qué? Porque nos tienen como padres. Y lo que nosotros le digamos, ellos van a hacer. ¿Cuántos me entienden? Entonces, eso delega, ¿verdad? Esa autoridad de padre. Mi padre, aunque no era mi padre, para mí era mi autoridad y para mí representaba mi padre. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Así que también para que podemos hacer un poco el paralelismo, ¿verdad? De la iglesia del Señor, estamos en lo mismo. O sea, aunque yo no soy tu padre, si tú estás aquí, estás bajo mi cobertura, representa que yo soy tu padre y representa que yo tengo autoridad sobre ti y yo delego sobre ti la autoridad. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Pero no me quiero ir del tema, ¿vale? O sea, quiero decir, como mi padre siempre para mí fue mi autoridad y fue mi padre, por tanto, fue como vi. Pero yo quería decir otra cosa, yo quería decir simplemente el hecho de que muchos, si nos ponemos a pensar hasta dónde podemos llegar a tener conocimiento, nos daremos cuenta que después del abuelo empezamos a perder. Y estamos solo en la segunda generación. ¿Cuántos me entienden? Ya mi bisabuelo ya no sé tanto, ya no me hablaron tanto, ya desconozco mucho más. Ya no sé si era asá o si era esto, si tenía aquellas manías o tenía la otra. Y si hablamos de mi tatarabuelo, ya no sé. ¿Cuántos me entienden? Si practicaba esta religión, si practicaba la otra, si era budista, si era brujo, si era santero, si iba a las vírgenes, si iba a los santos. Cada vez desconozco más de las generaciones. Pero hay una realidad, que el hecho de que yo desconozca cuáles son mis generaciones o mis ancestros no me excusan de la responsabilidad o de los hechos que ellos vayan hechos. Amén. Así es. Amén. De todas maneras, es verdad, por supuesto que estoy de acuerdo en lo que él está diciendo, pero es muy fácil conocer lo que han sido nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros están sus registros. Todas las problemáticas que tú tienes vienen de tus ancestros. ¿Me estás oyendo? Yo creo que si no hubo nadie, por ejemplo, en mis antepasados, que cortara nunca, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad?, alguien que pusiera el hacha en la raíz, ¿verdad?, pues entonces ellos fueron mejor que yo y yo soy peor que ellos, porque si cada vez vienen 7 peores, pues vienen 7 demonios peores, 7 espíritus peores, ¿verdad? Dice que estuvimos diciendo el otro día, que dice la palabra de Dios, que cuando el espíritu abandona la casa, ¿verdad?, cuando el espíritu abandona a una persona, entonces el espíritu generacional o el espíritu familiar, todas las cosas o las problemáticas que hay en la familia, ¿verdad?, pues tú puedes reconocer que eso es algo que ha estado siempre en la familia, es algo que ha perseguido por años a toda tu familia, que casi todos tenéis las mismas escenas, entonces eso es el espíritu familiar, eso es el espíritu generacional que viene, pues eso, de generación a generación, buscando siempre, ¿verdad?, a alguien afine a las conductas de donde él venía, de la persona, del abuelo, de los antepasados, ¿sí? Quiero poner un ejemplo muy sencillo. Sí. Por ejemplo, en mi familia, hasta lo que yo llego a acordarme y me han llegado a contar, ya mi bisabuelo tenía 2 mujeres, mi abuelo tenía 2 mujeres, mi padre tenía 2 mujeres. O son granaínos, aprendieron de los moros. Y yo tengo una, porque la maldición aquí se rompe. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me entienden? Pero sin embargo, uno dice, no, esto es casualidad, ¿no? O sea, esto es casualidad, ¿no? Pero esto es como eran los presidentes estos de Estados Unidos, ¿os acordáis aquellos que murieron uno tras otro, los Kennedy? Decían, la maldición de los Kennedy. Todos morían jóvenes. Y todos por accidentes de avión, por sobredosis, por esto, por otro. La maldición. Te fijas que hay ciertas maldiciones que nos siguen. Así que, dicho esto, y dicho esto también para nuestros amigos, no estamos hablando nada que no sea común, que no sea normal. Lo vemos cada día en la calle. El abuelo era un alcohólico, el hijo fue alcohólico, el otro fue alcohólico, y de alguna forma ese espíritu de alcoholismo siempre estuvo manejando a la familia. ¿Para qué estamos aquí? Pues para hablar de que se puede romper toda maldición en el nombre de Jesús.
Claro, así es. O sea, todos tenemos en nuestra vida un árbol genealógico, ¿verdad? Donde hay una raíz. De ahí viene toda nuestra vida. De ahí viene todo lo que nos sucede, que uno, pues hay gente que a lo mejor piensa y dice, yo no sé por qué a mí me pasa esto, ¿no? O sea, por ejemplo, gente que tiene problemas con el adulterio, familias enteras, ¿sí? Que tienen problemas con las infidelidades, familias enteras que tienen problemas con la ruina, su casa, su familia, siempre se deriva la ruina en esos hogares, ¿verdad? Familias que siempre están en luto. Ajá. Nosotros conocemos familias de que durante, hará 16, 17 años que los conocemos, siempre hay un muerto. Siempre le han matado a alguien, siempre en alguna reyerta ha muerto alguien, siempre en un accidente ha muerto alguien, pero siempre, durante 16 años, prácticamente no lo hemos llegado a ver sin que estén de luto. Así es, el espíritu de muerte. Y eso es un espíritu de muerte. Es el espíritu generacional, ¿no? O familiar en esa familia, ¿verdad? En ese árbol genealógico. También existe el espíritu de miseria. El espíritu de miseria es un espíritu que por generaciones vive en las familias. Es el espíritu es un espíritu de los más poderosos que hay. ¿Sabe por qué? Porque la miseria trae muerte, la miseria trae dolor, trae sufrimiento, la miseria trae mucho mal, ¿verdad? Y la miseria mata gente. El mayor número de gente muere por la miseria, muere por la pobreza, ¿sabe? El mayor asesino que hay en el mundo entero se llama miseria o pobreza. Entonces, la miseria o la pobreza no tiene que ver con tener o no tener, ¿sabe? Usted tiene que aprender esto. El espíritu de miseria no tiene que ver con tener o no tener. Usted, yo no sé si conocerá gente, pero yo sí, gente que tiene, pero habla miseria. Gente que tiene y tiene mucho, o tiene normal, ¿cuántos me entienden? No hay que tener tanto, con tener para vivir, ya, o eso no es miseria ni es pobreza, pero su mente es pobre y su mente es miserable. Entonces, por generaciones, ¿sabe qué? Que aquí, pues, se prolongó ese espíritu porque hubo la guerra, porque hubo la posguerra, porque pasaron mucho, porque sufrieron mucho, y hoy usted ve gente que tienen para vivir, pero siempre dicen que no tienen. Ahora se ha corrido la palabra crisis y esto es un arma del diablo muy poderosa para que todo el mundo crea que está en crisis aunque no lo esté. ¿Sabe? Ser pobre es no tener nada para echarse a la boca. Eso es ser pobre, que usted no tenga nada para comer. Eso es ser pobre, pero usted tiene una casa, usted tiene para echarle algo a la olla, usted tiene para comer cada día y para vestir. Eso no es ser pobre. Dice la palabra de Dios que con sustento y abrigo estemos contentos. ¿Cuántos me entienden? Entonces usted tiene que entender esto, porque si no usted no podrá prosperar, porque vive con ese espíritu de miseria, con ese espíritu de pobreza, ¿sabe? Y ese espíritu de pobreza está muy arraigado allá afuera, pero le cuento que ese espíritu de pobreza está muy arraigado aquí adentro también. Entonces Dios no puede prosperar donde hay un espíritu dominante, porque el espíritu generacional es un espíritu dominante, un espíritu que gobierna en cada una de las vidas. Por eso usted va a ver gente dentro de la iglesia que es preciosa, que es maravillosa, pero que si tiene el espíritu familiar de ruina, siempre tienen ruina, siempre tienen enfermedad, siempre tienen circunstancias, siempre tienen problemas. Y no dijo el Señor que no íbamos a pasar por momentos difíciles, pero de todos íbamos a salir vencedores. ¿Cuántos me entienden? Amén. No dice la palabra de Dios que íbamos a caminar de rositas, ¿no? Es verdad. En cuanto al término, por lo que decías de pobre, tenemos que entender que la palabra de Dios, cuando dice los pobres, habla de la gente que estaba tirada en el camino, que tenían que estar pidiendo limosna y que no tenían el evangelio. Por eso ni tenían el evangelio, pero aparte de no tener el evangelio, o sea, que tenían que vivir de las limosnas, ¿sí? Y nosotros hoy, a mucha gente se le dice, no, que soy pobre. O sea, y esa palabra pobre se ha malinterpretado con el hecho de no tener ciertos placeres, ciertos lujos y cierto nivel social, pero es mentira. El pobre como tal, la Biblia dice que es aquel que está pidiendo limosna, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando yo digo que soy pobre y Dios dice que soy rico? Yo estoy contradiciendo,
yo estoy anulando la bendición que Dios ha dado para mí. ¿Cuántos me están escuchando? Y cuando digo que yo soy rico y la Biblia dice, y tú eres un pobre desventurado, estoy también cortándola. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está hablando de si es pobre o es rico, yo quiero decir esto antes de que continúe. Recuérdalo, lo que tú estás diciendo tiene, tu palabra tiene poder. Así que conforme tu declaración, conforme tú vas a vivir. Sí. Así es. Hoy, por ejemplo, estábamos viviendo un momento, una escena, ¿verdad? Y alguien me decía, ¿no? Claro, tú no te quejas porque tú tienes, ¿no? Entonces yo le decía a esta persona, le preguntaba, ¿de dónde tú sacas o por qué te hace creer que yo tengo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que te hace creer que yo tengo? ¿De dónde lo sacas? Entonces me decía, porque nunca dices que no tienes. Entonces yo no tengo por qué decir que no tengo, porque yo le he creído a Dios. Y si Dios ha dicho que Él me va a dar todo lo que yo necesite, yo creo que Él me lo va a dar. Entonces yo no tengo por qué decir que no tengo, porque yo le he creído de verdad. ¿Me está entendiendo? Yo no tengo por qué ir diciendo, tengo estas cuentas, tengo que pagar tanto, pago tanto. Si yo le digo a usted lo que yo pago, usted se va a caer ahí mismo, ya no puede seguir el culto. ¿Me entiende? Pero no me interesa nada de eso, ni tampoco darle lástima o pena a alguien para que me dé algo. ¿Cuántos lo entienden? Porque yo no quiero recibir nada de los hombres, lo quiero recibir de Dios. Y si lo recibo de un hombre, que sea porque Dios se lo ha dicho, que me lo dé. Porque Dios es el que le da la orden a los cuervos para que le alimenten, a sus profetas, y también le da orden a las viudas para que también los alimenten. ¿Cuántos lo entienden? Entonces, cuando usted entiende esto, usted ha pasado el nivel del temor, ha pasado el nivel de la inestabilidad, ha pasado el nivel de la inseguridad. ¿Me está entendiendo? Porque verdaderamente ahí es donde podrán ver que usted realmente le ha creído a Dios. ¿Me está entendiendo? Porque hay gente que todo el tiempo está hablando de eso. ¿Sabe por qué habla de eso todo el tiempo? Porque hay un espíritu dominante de miseria que, aunque no lo quiera creer, no, pero esta es la realidad. No, esa puede ser tu realidad en tu mente miserable, pero no es la realidad de Dios, porque Dios ha dicho que Él te va a dar todo lo que tú necesites. ¿Cuánto lo entiendes? Entonces te estás negando la palabra con tus hechos, con tu hablar y con tu pensar. Estás negando la palabra de Dios. Ahora, hay cosas que obviamente nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Hay cosas que van a estar en nuestra vida y que tenemos que pelear con ellas. ¿Por qué? Porque son espíritus familiares, espíritus generacionales, que en un momento dado nuestras conductas y nuestras vidas, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de creer, le hemos abierto la puerta a ese espíritu. ¿Cuántos me entienden? Todos hemos sido víctimas de esos espíritus, porque antes antes cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, éramos la casa de todos esos espíritus. ¿Cuántos me oyen? Quizás no de todos, no tenemos todos los espíritus generacionales habidos y por haber. En cada familia, en cada árbol genealógico habitan X, ¿sí? Por ejemplo, hay familias que se denominan o se determinan pues por la prostitución. Obviamente después de en la prostitución hay adulterio, hay infidelidad, ¿cuántos me entienden? Hay lujurias, todo lo que conlleva el espíritu de prostitución. ¿Me está oyendo? Entonces, hay familias que se denominan, ¿verdad?, por esa línea, por esa línea de espíritus, ¿verdad? Pero hay otros, como decíamos antes, otras familias que se denominan pues por la ruina. Gente que siempre le sorprende una ruina, por donde sea, ¿verdad? Entonces, pues son gente que viven así y están tan tranquilos y de repente les sorprende una ruina, y entonces pues ese es el espíritu familiar, el espíritu dominante, ¿verdad?, que está dominando ese árbol genealógico. Amén. Tenemos también pues lo que estamos hablando, el alcohol, las drogas, ¿verdad? Todas estas cosas son espíritus generacionales. Si tú has sido drogadicto, créeme que tu abuelo se chupaba el zumo de la palmera. ¿Me está entendiendo? Usted sabe que ahora tenemos una cantidad de alcohol impresionante, pero el de antes era más bueno, y usted mete la caña en una palmera y va a sacar de ahí alcohol de casi de 100 grados, ¿me entiende? Entonces su abuelo se ponía morado
y usted no lo sabe, pero se ponía morado, ¿me entiende? O su bisabuelo o su tatarabuelo. ¿Por qué le sorprendió a usted ese espíritu? Porque es un espíritu familiar, ¿eh? Y usted en cualquier momento, pues, o desde que nació, ¿verdad? Pues ese espíritu vino con 7 más para hacer fuerza, porque vio que sus conductas eran las conductas perfectas, ¿sabe? Los demonios actúan, los demonios no pueden actuar de cualquier manera. ¿Me está oyendo? Para que los demonios actúen, se tienen que dar ciertas cosas. ¿Me está entendiendo? Y cuando esas ciertas cosas se dan, entonces los demonios tienen libertad para operar. ¿Amén? Amén. Y pasa eso. Viene ese espíritu. ¿Por qué? Porque se han dado esas conductas, ¿verdad? Porque nos hemos desviado, porque hemos andado en lugares donde no teníamos que andar, porque hemos tenido relaciones o nos hemos relacionado con gente que no nos convenía relacionarnos. Por 1001 cosas se han dado las circunstancias para que el espíritu familiar pueda entrar en mi vida. Todos hemos tenido eso en nuestra vida, pero a través de la sangre de Cristo, estos moradores deben de abandonar la casa, ¿ok? Ahora, él decía, ¿verdad? Yo no puedo saber lo que mis antepasados eran, yo lo sé por mí, porque cuando veo conductas en mí y veo cosas en mí, pues digo, mi gente era así y por eso yo soy así. Nosotros podemos reproducir, ya acabo, podemos reproducir cosas nuevas. ¿Cuántos me oyen? ¿Sabe por qué? Porque la santidad, cuando nos acercamos a Dios, la santidad resplandece cada vez más. Y lo malo también se multiplica. ¿Cuántos me entienden? Lo malo también avanza. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros somos gente que cuando estamos en un ambiente o lo que sea, o en una vida, o sea, podemos reproducir más maldad. Porque somos impresionantes, ¿verdad? El corazón del hombre es malvado, el corazón del hombre es perverso. Dice que nadie lo conoce, solo Dios. Pero yo creo que si lo conociéramos nos asustaríamos de lo perverso que llega a ser el hombre. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál hombre? No aquel que mató y que violó y que tuvo con bebés relaciones. No, ese hombre soy yo. Ese hombre eres tú. ¿Me entiendes? Que si te dejan, eres lo más perverso que hay, porque así es el corazón del hombre y lo declara la Biblia. Y te aseguro, yo no sé tú, claro que sé que tú también, pero bueno, no me importa, ¿sabes? Pero yo me he llegado a asustar de cosas que he hecho. ¿Me está oyendo? Digo, ¿cómo puede ser? No me lo creo. ¿Me está entendiendo? Digo, yo no he sido así nunca, yo esto no lo he hecho nunca, ni lo he pensado, ni ¿cómo puedo? Soy un monstruo. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es perverso y solo Dios lo conoce. Por eso en el mejor lugar que está es en las manos de Dios, y el que lo tiene que dirigir es Él y no tú. ¿Amén? Amén. Lo más importante es que tenemos a alguien que rompe toda maldición, de la cual vamos a estar hablando, ¿verdad? De esas maldiciones que vienen por generacionales, maldiciones que vienen de muchas formas. Hay algo muy importante y es que comencemos hablando, ¿verdad? Miércoles, cuando estábamos hablando de que Jesucristo mismo nos enseña que por uno que pecó, todos fuimos pecadores. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahí volvemos a ver la imagen, ¿verdad? De la transmisión que hubo por parte del primer hombre, Adán, hacia el hombre natural. Pero Dios le puso freno, ¿verdad? Creando a un segundo Adán, trayendo a Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos limpiara de la maldición que Adán había pecado, que había hecho en aquel huerto, ¿sí? Como texto base tenemos el primero, que es Éxodo 34, vamos a leer 6 y 7, vamos a darle lectura rápidamente, es el texto base, hay cientos de versículos, la concordancia mía me llegan a marcar hasta 260 versículos donde me hablan de la maldición, y si lo mezclo con bendición, pues ya ni te explico. O sea que es un hecho tajante, ¿vale? Le damos lectura. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Así que esto lo dijo lo dijo Dios, ¿verdad? Y vemos que Él dice que es tardo para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? Él dice que es perdonador, pero... Lo dijo Moisés, pero bueno...
pero a pesar de todo eso, dice que él se va a acordar de la maldad, ¿sí? Y fíjate, yo no sé qué traer en la, pero yo quiero rápidamente hablar de un ejemplo, porque a mí me gusta mucho cuando vemos reflejados en la palabra cómo la maldición puede llegar a venir, ¿verdad? De padres a hijos, y podemos ver claramente, ¿verdad? Y en el libro de Noé, ¿verdad? O sea, en Noé, podemos estar en el libro de, a ver, lo tengo aquí, sí, Génesis capítulo 9, ¿verdad? Vemos que Noé fue librado de un diluvio, vemos que Noé fue librado de la ira de Dios junto con sus hijos, ¿verdad? Pero todos conocemos la historia de que sus hijos, ¿verdad? Sobre todo uno en concreto, ¿verdad? Cap fue un hijo que se rebeló, y dice que cuando Noé un día se embriagó, dice que se allegó a él, ¿verdad? Y vio su desnudez. Cuando uno mira en el original esa desnudez, hay quien dice que es que le vio desnudo, ¿no? Que estaba borracho, le vio desnudo. Si uno no va al origen, pues se da cuenta de que no es cierto y no tiene nada que ver. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 8, por ejemplo, podemos ver que cuando habla de la desnudez, dice que quien ve la desnudez de su madre está viendo la desnudez de su padre, que quien ve la desnudez de la esposa vamos a estar leyendo a lo mejor en un momento, porque quiero hacerlo rápidamente, pero quiero ver cómo las maldiciones a veces pasan de largo, no nos damos cuenta si no estamos bien apercibidos, pero vamos a darnos cuenta de que dice así, vamos a leer un momento. Sí, podemos fijarnos en algo, ¿verdad?, que es muy importante, pues yo el otro día decía, ¿verdad?, que dice la palabra que alcanza la tercera y la cuarta generación, y yo daba una nota, y es que es difícil, aunque sí es verdad que muchos hijos son como sus padres, ¿verdad? Es difícil que el hijo salga igual que el padre, ¿sabe? Normalmente la primera generación, el hijo no bordea al padre, ¿me está entendiendo? ¿Por qué? Porque el hijo sufre las cosas que el padre hace en la casa. Entonces, aunque sí que es verdad que el espíritu generacional lo va a visitar, ¿verdad?, siempre algo va a cambiar. O sea, yo hablaba el otro día, por ejemplo, ¿verdad?, de estos hijos que sufren pues la necesidad, que el padre se gasta los dineros, que el padre no es responsable en la casa, etcétera, etcétera, que es alcohólico, que lo que sea, es drogadicto. Entonces, de ahí normalmente sale un hijo responsable, trabajador, que ayuda a su madre, ¿verdad? Es lo más normal que si usted va a las estadísticas va a ver, ¿sí? Entonces, fíjate que aquí él no maldijo a Canaán, él maldijo a Cam, y Cam es hijo de Canaán, que es hijo de Noé. O sea, Canaán, es el nieto. O sea, la tercera generación está muy señalada por el espíritu familiar. Y aún los historiadores, que era algo importante, aún los historiadores dicen que esto pudo salir de una relación que tuvo Can con su propia madre, porque cuando dice en el versículo, dice que se levantó Noé y se dio cuenta. ¿Lo leo? Sí, vamos a desgranar esto, porque creo que es importante, y vamos a leerlo, ¿vale? Dice, vamos en un momento a buscarlo está en el rápidamente. 9, Génesis capítulo 9, versículo y vamos 18. a leer desde el 18. Desde el 21. No, lo vamos a leer desde el 18. Sí, pero vamos a leer del 21 al 25, si quieres. Del 21 al 24, para luego poder mirar. ¿Cuál habías dicho tú? No te preocupes, todos te conocemos y te entendemos. Vale, pues entendemos lo que quieres decir. Vale, 18. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. ¿Ok? Aquí nos situamos, ¿sí? O sea, Cam es el padre de Canaán. Quiere decir que Canaán es el nieto de Noé. ¿Vale? ¿Estamos? Sí. Dice, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino. ¿Ve? Bebió del vino de la viña. O sea, ya se ponía también a gusto. Dice, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa
y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. O sea, lo que le había hecho era que había tenido relaciones con él, ¿vale? Dice, y dijo, fíjate, no maldijo a su hijo. ¿Cuántos me oyen? No maldijo a su hijo, maldijo a su nieto. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Qué harta de vivir, ¿no? Vale, hay algo muy importante, que es que por 3 veces sale y le vio la desnudez, y le vio la desnudez, y le vio la desnudez. Siempre hemos pensado, yo particularmente, que se emborrachó, se quitó la ropa, hizo el loco, y los hijos, el hijo, ¿verdad? Can empezó a reírse de él, y los hermanos fueron y le cubrieron. Pero un poco estudiando la palabra y mirando con algunos teólogos, que me he quedado, la verdad que es algo que yo mismo me he quedado aprendiendo. Si vamos a Levítico, capítulo 18, vamos a ver que eso de ver la desnudez no tiene nada que ver con ver el cuerpo desnudo. Hay quien dice que tuvo relación con el padre, es otra de las teologías, ¿verdad? Hay quien dice que, pero vamos a ver, según el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 18. De ahí también los historiadores, los historiadores bíblicos importantes, ¿verdad? Es donde comienza la homosexualidad. La homosexualidad. Ahí. O sea, en Noé la muerte, o sea, la falta a Dios y al prójimo, la falta a Dios la comienzan Adán y Eva, la falta a Dios y al prójimo la sigue Caín, y después vemos el alcoholismo en Noé, y ahora vemos, ¿verdad?, la homosexualidad. O sea, estos son los espíritus generacionales que hoy siguen vivos. ¿Amén? Bueno, ¿podemos leer? ¿Cómo se te ha quedado el ojo? Sí. Los veo muy así. Ok. Y vamos a ver que era un pecado sexual. ¿Dónde leemos? Sí. ¿Dónde leo? Levíticos capítulo 18, versículo 8, y luego en el 18, 14. Ajá. Dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. ¿Sigo? Ahora, el 18, 14. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, o sea, de tu tía. 20, capítulo 20, versículos 20 y 21. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su llevarán, morirán sin hijos, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Cuando se hablaba de la desnudez del hombre, se hablaba de que te habías allegado a la mujer del hombre. O sea, en este caso, según los teólogos, hay 2 vertientes. Una fue que se acostó con el mismo padre, y otra fue que se acostó con la madre. Por eso es que cuando Can se levanta en el versículo 24, dice, y supo lo que había hecho, porque con la borrachera no se habían dado cuenta. Ahora, esto parece muy raro hoy en día, ¿no? Como decir, ¿cómo se iba a acostar con la madre? ¿O cómo se iba a acostar con la mujer del hermano? ¿O con la tía? Bueno, quiero decirte que venía precisamente de que Dios tenía que haber enviado un diluvio tremendo. ¿Por qué? Porque estaban pervertidos y corrompidos hasta las cejas. ¿Cuántos me entienden? Así que para ellos no era algo tan anormal, porque precisamente Dios tuvo que mandar el diluvio, porque dice que era un tiempo donde se daban en casamiento los hombres con los hombres. Bueno, aquello era un desastre, y Dios tuvo que mandar ese diluvio para acabar con todo el pecado. Así que si lo razonamos y miramos según a la luz del Levítico, cada vez que hablamos de que ve su desnudez, se está hablando no tanto de que vio la desnudez de la persona, sino que se allegó a la persona, o se allegó a su madre, o se allegó a la esposa de su hermano, o se allegó a la esposa de su tío. ¿Cuántos me entienden lo que quiere decir? Es por eso que cuando se levanta, dice, y supo lo que había hecho, lo maldijo. ¿Y por qué maldijo
¿Por qué maldijo en este caso al hijo? Al nieto. Porque era la forma de acabar con la raíz de lo que habían hecho. ¿Sí? Si tú quieres acabar con un árbol que está ahí siempre, la única forma es arrancar bien la raíz. Y por eso fue a la raíz para maldecirlo. Si uno puede seguir viéndolo, podemos ver tranquilamente que este personaje, ¿verdad? Que fue maldito, ¿verdad? Este maldito que fue Canaán, de ahí sale otra descendencia que empieza Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y fíjate algo importante, esto para simplemente dar un pequeño repaso. Cuando se monta Sodoma y Gomorra, hay dos ciudades, ¿verdad? Y en estas dos ciudades viven un hombre que se llama Lot. Y ese hombre tiene una hija. En el primer caso dice que Noé se emborracha porque se emborracha. Pero en el segundo caso dice que cuando salen de Sodoma y Gomorra y la esposa se gira, digo conmigo, hay gente que se queda a mitad de camino. Hay gente que le gusta mirar lo que queda atrás, ¿sí? Y el que queda mirando lo que queda atrás se queda como una estatua. Esa mujer se quedó parada. Ahora, ¿qué sucede? Las dos hijas que tenía, que ya incluso habían tenido relaciones, incluso con el medio pueblo, porque si uno ve la historia, hasta el padre las ofrece, sí, el padre las ofrece para que no tomen a los ángeles. Hoy hay muchas hijas de Lot aquí también. La mentalidad que tenían era una mentalidad tan perversa que el padre mismo dice, venga, no toquéis a los ángeles y os entrego a mi hija para que hagáis con ella lo que queráis. Así que imaginaros en dónde estaba el punto de mentalidad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Fijaros con el detalle. Noé se emborracha, el hijo se aprovecha. O bien se acuesta con el padre o bien se acuesta con la madre. Por eso maldice. De esta maldición sale otra generación que viene la de Lot. Lot está en Sodoma y Gomorra. Salen de Sodoma, pero la mentalidad, hay gente que sale de Sodoma, pero su mentalidad no sale. Así es. Mira que está al lado, ay. Así es. Mira que está, hay gente que sale del pecado físicamente, sí, pero su cuerpo no sale. Pero ese es un pecado y es una maldición que hoy es el más promovido en el mundo entero. Es el pecado del sexo. O sea, el sexo como tal es pecado si no está dentro del matrimonio, ¿sí? Nunca en la Biblia se le llamó sexo a tener relaciones maritales, ¿no? A tener relaciones conyugales, ¿verdad? Las relaciones conyugales es lo apropiado porque es la relación con tu cónyuge. Eso es lo que está establecido. Ahora, el sexo es lo que hoy tenemos más promoción, la pornografía, o sea, estos espíritus, quiero decirte que están dentro de la iglesia también, ¿sabes? O sea, no te creas que no están dentro de la iglesia. Hay mucha gente que mira pornografía, que se deleita en la pornografía y son vidas sodomistas y gonorrea. Mira, sodomistas y gonorrea. Ahí viene la palabra. Pero volviendo un poco al tema, fijaros que importante. Es muy peligroso, va en serio, son demonios muy poderosos, son demonios que hacen mucho daño. Permíteme, ¿vale? Lo podremos leer, ¿verdad? Más adelante, después vamos a leer, porque aquí no estamos hablando, aquí estamos hablando de esos demonios de pornografía, de orgías, ¿sabes? Estamos hablando de sexo a lo loco, ¿sabes? Da lo mismo con quien sea, no importa, y eso es Sodoma y Gomorra, y hoy tenemos la era de Sodoma y Gomorra. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús vendrá cuando estén comiendo y dándose en casamiento, ¿sí? O sea, como Sodoma y Gomorra, y olvidándose, no teniendo en cuenta que Dios existe, que Dios es Dios. ¿Cuántos me entienden? O sea, no pensando en Dios ni mucho menos, sino pensando en sus quehaceres y en sus placeres. Porque eso es lo que estaban haciendo en aquel tiempo, y por eso Dios mandó azufre y las quemó, porque estos son espíritus generacionales tan poderosos que hoy son los que gobiernan la tierra. ¿Me está oyendo? Hoy gobiernan la tierra, eso es lo que gobierna la tierra, la pobreza, la pornografía, el sexo a lo loco,
las orgías, eso es lo que gobierna la tierra. Amén. Amén. Algo importante también es que el padre maldijo, ¿verdad? A Cam, pero bendijo a Canaán, sí. Pero a los otros dos otros hijos los bendijo, Así que cuando uno hace lo bueno, ¿sabes? Y no se mezcla, porque me imagino que hubo un momento que a lo mejor el hermano, por ser más joven, le dijo, venga, va, que no pasa nada si estamos acostumbrados a hacer esto, y los otros dijeron, ni pensarlo, vamos a cubrir al padre. Vemos la bendición para aquellos y la maldición para él. Pero volviendo un poco a Lot, fíjate una cosa, se muere la esposa, salen corriendo, llegan a una ciudad y hay una cueva. Entonces las dos hijas se ponen a pensar, ya no tenemos madre, si no tenemos madre, no tenemos descendencia y nos falta un varón. Y como nos falta un varón, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a emborrachar a nuestro padre y vamos a acostarnos con nuestro padre. Y dice que emborracharon a su padre, primero se acostó la mayor y luego se acostó la menor, ¿vale? Y de ahí salen por las dos naciones que salieron luego terribles, ¿verdad? Los moabitas y los amonitas. Quiere decir, son dos naciones perversas por completo que luego, si uno mira en la Biblia, Dios la retira del mapa y prohíbe por completo que haya ningún tipo de relación con ellos. Entonces, quiero decir con esto, fijaros cómo van las maldiciones generacionales. O sea, Caín maldice a Canaán, Noé. Ellos llegan a la tierra donde está Lot, y lo mismo sucede, así como en la borrachera de Noé, su hijo aprovechó para pecar, en la provocación y emborracharon las hijas al padre, hicieron lo mismo para volver a hacer dos naciones que Dios también aparta. Así que vemos que empieza a través de ahí empiezan nuevas generaciones. Solo quiero leer un texto más que es que me interesó mucho, para que veamos hasta qué punto Dios se enoja con este tema. Podemos ir al libro de Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua y tal. O sea, Dios cortó esas dos generaciones por completo, por un pecado que venía por generaciones, ¿sí? Entonces, el pecado generacional está ahí, y el pecado generacional impide que las nuevas generaciones estén muchas veces en el lugar que le corresponde delante de Dios. Amén. Así es, para terminar, pues bueno, tenemos que entender, pues precisamente que creo, ¿no? Y creo que tú también lo crees, que es el tiempo de poner el hacha en la raíz. Amén. Ahora, nosotros decimos, o podemos pensar, ¿no? Pero ¿cuál es la raíz? Porque claro, yo no puedo poner el hacha en la raíz de mis antepasados, ni siquiera en la raíz de mi padre, ni en la de mi abuelo. Ellos ya no están y yo no pude poner ahí el hacha, ni tengo la posibilidad de ponerla ni la autoridad. ¿Sabe por qué? Todos somos todas las partes del árbol. En el árbol genealógico nosotros pasamos por todas las partes, ¿sabe? Nosotros salimos de la raíz, obviamente, pero después ocupamos el tronco y después ocupamos las ramas y después ocupamos las hojas. Eso es un árbol, ¿verdad? Entonces somos parte en todas las partes del árbol genealógico. Pero la parte más importante del árbol genealógico obviamente es la raíz. ¿Por qué? Porque cuando tú plantas un árbol, ¿verdad?, lo que tienes que cuidar es la raíz. Yo me acuerdo un día que os predicaba, no sé quién se acordará, pero estuvimos en una finca de viñedos, estuvimos allí comiendo y con la gente de allí, ¿verdad? Y él nos explicaba, ¿no?, que la cepa de la viña de Europa se había podrido. Y entonces por años, aquí en España y en Europa entera, se estuvo plantando, ¿verdad?, viña, somos una tierra de viñedos, ¿no? Y entonces se plantaba y siempre se estropeaba la cosecha. ¿Por qué? Porque investigaban y miraban y no entendía por qué. Es la cepa que hemos utilizado por millares de años
¿Y por qué ahora la cosecha nos sale mal? Investigaron todo, investigaron la tierra, investigaron las aguas, lo investigaron todo, los abonos que le echaban, lo investigaron todo hasta que investigaron la raíz. Y en la raíz encontraron un microbio, una inmundicia. Y entonces tuvieron que retirar todas las raíces y comprarla en Estados Unidos. Hoy en día la cepa de todos los viñedos de Europa es cepa comprada de Estados Unidos, porque la cepa europea se pudrió. Por algo que cayó en la tierra, por algo que pasó, esa cepa se pudrió. Entonces, ¿qué pasaba? Todo lo que nacía de ese árbol venía podrido. Todo lo que nacía de ese árbol se tenía que tirar. Todo lo que nacía de ese árbol no valía. ¿Me está oyendo? Por eso usted va a ver gente que nace de árboles que no valen y que no sirven, pero gente que las, o sea, las, ¿cómo se dice esa palabra? Que las desechamos, ¿no? Desde que nacen ya vemos conductas en los niños, ¿verdad? Y ya decimos, este no valdrá, este será, y también estamos colaborando con ese espíritu genealógico porque estamos maldiciendo con nuestra palabra, ¿verdad? Le damos gloria a Dios porque Dios sabe venir en el momento oportuno, al hombre siempre le da oportunidad, y aun aquel que nace de una mala raíz, de un mal árbol, Dios tiene oportunidad para esa persona, para sanarla, ¿sí? Pero, ¿cuál es la parte más importante del árbol? Como yo dije, la raíz. Nosotros hemos formado parte de todo el árbol, pero hoy formamos parte de una raíz. Todos aquellos que hemos tenido hijos ya somos raíz, pero los que no habéis tenido hijos también sois raíz porque los vais a tener. ¿Me está oyendo? ¿Y sabe qué pasa? Que son cosas que dice que más vale prevenir que curar. Siempre será mejor prevenir que curar. Muchas veces nos liamos la manta a la cabeza y decimos, anda ya, porque luego los hijos irán y los hijos vivirán lo que les da la gana y una tiene que ser, y decimos sandeces, ¿sabes? Porque hemos aprendido mejor a decir sandeces que a decir cosas normales, Pero ¿sabes qué pasa? Que después todas estas cosas las vamos a llorar, y las vamos a pagar y las vamos a lamentar. Entonces vale la pena que desde hoy pongamos el árbol en la raíz, en nuestra raíz, que nos demos cuenta de qué cosas nos tienen, qué espíritus dominantes hay en nuestra vida, qué espíritus nos han dominado por años, qué espíritus han estado ahí, cosas de las que siempre hemos caído de vuelta, hemos salido un tiempo pero hemos caído de vuelta, he podido lograrlo pero de vuelta pasan los años y vuelven a caer. ¿Sabe algo? Mucha gente de aquí lo sabe porque lo he enseñado, pero ¿sabe qué? Los espíritus ellos gobiernan por ejército y también por jerarquía, por escuadrones, perdón, ¿sí? Ellos gobiernan por escuadrones y Satanás los manda y ellos gobiernan por 10 años. Cada 10 años se renueva el escuadrón, ¿me está entendiendo? O sea, ellos tienen un trabajo para hacer durante 10 años y cada 10 años son retirados y vienen otros, con otra función, porque cada 10 años se termina una década. ¿Me está entendiendo? Entonces, es el momento de que nos paremos, cada uno, y de que podamos mirar qué es lo que me hace caer. ¿Sabe? Cuando pasan 10 años en tu vida, es muy importante, o sea, el año 11 de lo que sea, son 10, 20, 30, 40, cada 10 años en tu vida, el año 11 es muy importante. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque hay una renovación de gobiernos espirituales de maldad que vienen y siguen atacando tu vida. Entonces, el año 10, inclusive para los matrimonios, el año 10 es el año que se determina o se rompe. ¿Me está oyendo? Eso es así. Usted va a ver divorcios en el año 10 a millares. ¿Me está oyendo? En el año 11. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque en el año 10 los escuadrones son retirados para enviar a otros nuevos. ¿Me está oyendo? Así que usted tiene que conocer estas cosas y tiene que saber que cada conducta que tiene que no sea de Dios, cada cosa que lo domine, que usted diga quiero, pero es que no puedo. Yo conozco, están aquí y son gente que no han cortado desde la raíz con el espíritu familiar. Amén.
Entonces, el espíritu familiar o generacional, tienes que pelear con él, tienes que renunciar a él. Es una guerra, es una lucha continua. Siempre tienes que hacerla, siempre tienes que hacer guerra espiritual. Tienes que aprender a hacer guerra espiritual. Después de esto, no sé lo que va a pasar, pero vamos a enseñar esa parte, si no después de esto, después de lo otro, no importa, pero lo vamos a enseñar, porque tienes que aprender a hacer guerra espiritual. ¿Me está oyendo? ¿Por qué? Porque Dios te va a avisar cuando tú te tienes que levantar en guerra, ¿sabes? Y Dios te va a levantar, y Dios te va a tener en intercesión, Dios te va a tener en guerra, en guerra. Intercesión no es guerra, en guerra. Intercesión es interceder por otros a su favor, pero te va a tener en guerra. ¿Y sabe qué? Cuando uno está en guerra, te cansas, la guerra te cansa, la guerra te hiere, en la guerra te pueden pasar muchas cosas, pero si vas en el nombre de Jesucristo vas a salir vencedor, ¿sabes? Y Dios te va a despertar a lo mejor en la madrugada y no vas a dormir en toda la noche, pero no te preocupes, no vas a estar cansado, porque Dios te va a dar las fuerzas para seguir y para pasar ese día, ¿amén? Entonces, nuestra vida, cuando viene a Cristo, viene a formar parte de una gran bendición, de muchos beneficios de Dios, pero viene a formar parte de un ejército. No te olvides que nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos, ¿sabes? Y los ejércitos de Dios no solamente son los celestiales, sino que los ejércitos de Dios somos nosotros, somos los que estamos en la tierra. ¿Para qué? Para destruir las obras del mal, para destrucción de fortaleza, para limpiar los territorios de todo el mal. ¿Me está oyendo? Así que es muy importante que aprendas a hacer guerra espiritual. De lo contrario, el espíritu generacional estará, se manifestará. ¿Me está entendiendo? El espíritu generacional estará. ¿Sabe? Hay espíritus generacionales o familiares que simplemente son el rencor, la falta de perdón, el odio, el resentimiento, todo eso que forma un mismo núcleo, todo eso tiene enfermas a familias enteras y mueren de enfermedades por falta de perdón. ¿Me está oyendo? No por falta de que les perdonen, sino por falta de ellos perdonar. Esto es un demonio y es un espíritu generacional que es tan profundo que ni la misma persona lo puede ver, pero está ahí. Entonces, es algo tan poderoso, o sea, hay espíritus generacionales tan poderosos que te van a llevar a la muerte. Entonces, en el nombre de Jesús nosotros tenemos el hacha. El hacha es la sangre de Cristo, el hacha es el poder de Dios, y cuando nosotros lo ponemos sobre nuestra raíz, ¿qué es lo que a mí siempre me ha dominado? ¿O cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi flojera? ¿Dónde yo siempre resbalo? Esto me persigue por toda la vida y a esto le tengo que poner el hacha. En mi raíz. ¿Para qué? ¿Para qué en mi raíz? Para que mis hijos no sean contagiados con ello. Posiblemente mis hijos lo voltearán, pero mis nietos, porque la maldición recae sobre los nietos. ¿Me está oyendo? Entonces mis nietos, no quiero que ellos sean maldecidos. Por mi culpa, yo seré la responsable. ¿Me está oyendo? Su abuelo fue el responsable de muchas cosas suyas, otras las añadió usted. Pero yo seré la responsable de lo que viva mi hijo y de lo que viva mi nieto. ¿Es tarde? No es tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Amén. Así que no es tarde. Es el tiempo hoy de poner el hacha en nuestra raíz, de ir a Dios, de clamar a la sangre de Cristo, de pedirle perdón por lo ignorantes que hemos sido quizás, o porque sabiéndolo no lo hemos hecho, porque no hemos querido pagar el precio, porque hemos sido perezosos, porque no nos hemos metido con Dios para cortar tanta maldición que ha estado sobrecogiéndonos toda la vida, y que amamos tanto a nuestros hijos, pero no somos capaces de pagar el precio para que no sean alcanzados por la maldición. Entonces hoy es el día de que lo hagamos y de a partir de hoy en adelante lo hagamos siempre. Amén. Amén, ¿te parece? Pues cierra tus ojos, yo quiero que hagamos una oración. Quiero tener un texto antes de terminar, porque lo más hermoso de todo esto es que todo esto vino Jesucristo y lo quebró.
lo quebró y nos dio una puerta y nos dio una salida para que toda maldición quedara quebrada, ¿verdad? Vamos a ver solo un momento en Gálatas, capítulo 3 y versículo 13 y 14. Tómala aquí mismo, puedes leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Cristo ya rompió la maldición en la cruz del Calvario. Amén. Ahora. Amén. Cierra tus ojos y vamos a repetir esta oración. Sí, yo quiero que le digas: Señor, en esta hora entiendo y comprendo que es hora de tomar el hacha y ponerla en la raíz del árbol en mi vida. Señor, yo reconozco que tú eres Dios y en esta hora te entrego todo lo que soy. Te entrego mi vida, mi corazón. Yo te recibo para siempre en mi vida. Tú eres el único que me puede salvar de todas estas cosas. Por eso, en el nombre de Jesús, me cubro con la sangre de Cristo. Y en esta hora yo renuncio a todos los espíritus familiares y generacionales que he recibido por herencia, que he sido afine por mis conductas para que forme parte de mi vida. Ahora le hablo al espíritu dominante que por años, por siempre, ha dominado mi vida. Y te hablo en el nombre de Jesús. Y te digo que renuncio en esta hora. Y te ordeno en el nombre de Jesús que salgas fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Y que te vayas a lugares secos. Te envío a lugares desérticos, sin retroceso a mi vida, en el nombre de Jesús, porque yo hoy declaro y decreto en el nombre de Jesús que mi herencia no es la de mi familia, de maldición, sino la de Dios. Mi herencia es Cristo en los lugares celestiales y mi herencia es esta tierra, en el nombre de Jesús. Por eso desde este día determino que soy linaje de Cristo, linaje de Abraham, y nunca más volveré a ser linaje de ninguna maldición. Yo procedo de la bendición en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias porque has venido, díselo, gracias porque has venido a librar mi vida, a librar mi alma, a librar a mis generaciones de la maldición, del pecado y de la muerte. Señor, te pido perdón por mis padres. Te pido en el nombre de Jesús que tú limpies, Dios, con tu sangre todo lo que hicieron mis padres. En el nombre poderoso de Jesús. Y hoy te pido perdón por todo lo que yo he hecho, que no ha estado de acuerdo contigo y que ha afectado a mis hijos y que quiere afectar a mis nietos. Pero yo declaro que hoy todo queda saldado. Tú pagaste nuestra deuda, Jesús. Y hoy declaramos que nuestra herencia eres tú y solamente tú. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aprovechamos también, como no, para despedirnos de nuestros amigos que nos están viendo ahí en televisión, en TV Kairos, darles desde aquí un abrazo fuerte y decirle que
Aprovechen esta oportunidad que Dios les da para romper toda maldición en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, poder cambiar sus vidas, poder cambiar sus generaciones, poder cambiar su hogar y poder transformar todo aquello que está a su alrededor cuando ellos puedan poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la vida, el que tiene vida, el que tiene esperanza, el que tiene fuerza, el que tiene salud y el que tiene libertad para ti que me estás viendo en tu casa. Dios te bendiga, te esperamos pronto en la gran familia de TV Kairos.